Gracias, placer reencontrarnos. Les saluda Manuel Acevedo. Esta es la entrevista del Canal 25 y cuento con la grata presencia en la entrevista del Canal 25 de la doctora Nali Cruz. Ella es directora del Instituto Oncológico Regional del Cibao. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Gracias muy bien. por venir. A ustedes por la invitación. Muy buenos días. ¿Cómo podemos, doctora, definir la palabra cáncer? Cáncer. Cuando nosotros hablamos de cáncer, necesariamente tenemos que hablar de células. Entonces, el cáncer no es más que una proliferación o un crecimiento anormal, desordenado y desorganizado de las células de cualquier tejido, en cualquier parte del cuerpo, que tienen la posibilidad de infiltrar el tejido donde se originan y tienen la posibilidad también de salir de donde se originan, viajar hacia sitios distantes, que es lo que se conoce con el nombre de metástasis. Entonces, el cáncer no es más que una proliferación de células que tienen la capacidad de viajar e implantarse en cualquier lugar y de invadir el tejido donde se origina y todas las regiones adyacentes. Como su nombre prolifera y uno se asombra cada día cuando se entera que, que alguien, esto no tiene color, no tiene raza, no tiene distinción, padece o tiene la enfermedad. El que tiene la enfermedad se cura, se controla, o qué sucede, cómo es el tratamiento. Mira, fíjate que en los últimos 10 años el cáncer se ha convertido en una enfermedad crónica como la diabetes y como la hipertensión. El diagnóstico de cáncer ya no se considera una sentencia de muerte. Hace muchos años que eso pasó a ser historia, afortunadamente. Ahora los pacientes pueden vivir con muy buena calidad de vida después de haber tenido un diagnóstico de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. O sea que la respuesta a tu pregunta es que sí, el cáncer se cura. Ahora bien, ¿de qué va a depender la curación en los pacientes? Del momento en que se diagnostica. Yo en el día a día, y hace un rato antes de venir para acá, pues ya yo estaba en la consulta, escucho a mis pacientes decir, es que yo no me siento nada. Y como no me sentía nada, yo no iba al médico. Bueno, el mejor momento para ir al médico es cuando estamos sanos. Ese es el mejor momento porque tú puedes diagnosticar enfermedades que pueden ser potencialmente curables y el cáncer es una de ellas. Lo que significa que la cura del cáncer va a depender específicamente del momento en que se diagnostica. Las personas le dicen grado, realmente no es grado, es estadio. El estadio de la enfermedad es lo que va a determinar el pronóstico, o sea, si el paciente se cura o no. No es lo mismo tratar a una mujer con un cáncer de mama en estadio 1 que un cáncer de mama en estadio 4. Yo sé que el cáncer de mama en estadio 1, en el 99% de los casos la mujer se va a curar. En el estadio 4 solamente el 1% se puede curar. Entonces, la diferencia está en el momento del diagnóstico. Aunque, doctora, se cure, ¿cómo, por ejemplo, usted que trata pacientes y que recibe los pacientes y que tiene la posibilidad, le llega para poderle decir cómo le transmite o le da la información al paciente? Porque aún se cure como quiera, da un golpe. Claro. Realmente es un choque muy fuerte cuando el paciente escucha la palabra cáncer. De repente los pacientes ni siquiera quieren mencionar esa palabra a pesar de que conocen su diagnóstico. Pero la gran mayoría de los pacientes que llegan con nosotros ya tienen el diagnóstico realizado y ya conocen su condición. Ahora, el tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que solamente el oncólogo no es quien actúa en el diagnóstico. Hay un grupo de personas o profesionales de la medicina que también intervienen en lo que es el manejo integral de un paciente oncológico. Entonces, entre ellos está el psiquiatra o el psicólogo, sea psicología, nutrición, medicina interna, el oncólogo clínico, el oncólogo quirúrgico, el oncólogo de radiación. O sea, hay un equipo, el algólogo, el médico paliativista, hay un equipo de personas que intervienen en el manejo de un paciente oncológico, con lo cual nosotros normalmente le dejamos la responsabilidad de la información del diagnóstico de la enfermedad cuando el paciente no lo maneja a psicología o a psiquiatría, dependiendo de lo que ellos evalúen el perfil psicológico del paciente y vean cómo le pueden manejar la información. ¿El tratamiento, doctora, tiene un tiempo o no? ¿Varía en los pacientes el tratamiento para llevar la enfermedad? Claro, fíjate, existen 3 pilares de tratamiento oncológico. Está el tratamiento sistémico, que ahí se incluye hormonoterapia, terapia biológica, inmunoterapia, quimioterapia. Está la radioterapia o la terapia de radiación y la cirugía. Cada
paciente tiene una indicación específica de tratamiento dependiendo del tipo de tumor, de la localización y del estadio, que son estándares de manejo. Están escritos en las guías de manejos internacionales para los diferentes tipos de cánceres. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú recibes un paciente es determinar el estadio de la enfermedad que tiene ese paciente de manera particular. A partir del estadio clínico, del tipo de tumor, el paciente va a requerir un tratamiento. Entonces se va a dirigir a ese tratamiento. Y el tratamiento puede depender de varias características del mismo tumor, del estadio de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una paciente con un cáncer de mama, receptores hormonales positivos. Esa paciente probablemente va a durar en tratamiento entre 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque ella va a recibir cirugía, si tiene la indicación, quimioterapia, si tiene la indicación, radioterapia, si tiene la indicación, y posteriormente se va a quedar con una pastillita por 5 años tomándola en su casa, ¿sí? Normalmente, en la generalidad de los casos, los tratamientos oncológicos duran entre 6 y 18 meses. Ese es el tiempo más o menos de manera general, pero va a depender de paciente a paciente, del tipo de tumor y del estadio. ¿El niño puede ser diagnosticado? Claro que sí. El 3% de la población mundial es infantil con cáncer, claro. Existen 2 tipos de mutaciones o de cambios en las células para que se produzca el cáncer. Una son las mutaciones que se producen en las células adultas, son las que se producen en los pacientes adolescentes y adultos, que se llaman mutaciones somáticas. Y están las mutaciones de los niños, que son las mutaciones germinales. ¿Qué significan mutaciones germinales? Que los niños nacen con esa mutación. Nacen con la predisposición para desarrollar cáncer. Entonces, la línea celular que se desarrolla va a proliferar. Entonces, puede el niño desarrollar cáncer en cualquiera de las líneas celulares. Los tumores más frecuentes que se ven en los niños son los tumores líquidos. Linfomas, leucemia. Las leucemias son las más frecuentes. Leucemias, tumores cerebrales, tumores de riñón y sarcomas que pueden aparecer en diferentes lugares. Entonces, los niños, en el 80% de los casos se pueden curar. Fíjate, la mayoría de los niños que tienen cáncer se van a curar. Pero también va a depender del momento en que se diagnostique, obviamente. Y obviamente la madre o el cuidador del niño tiene que conocer la condición normal del niño para poder identificar cuando hay algo anormal, ¿sí? Nosotros vivimos en un país subdesarrollado, por decirlo de alguna manera. Y tenemos muchísimas creencias todavía extrañas. Con lo cual, muchas veces nosotros recibimos niños con tumores que pueden ser curables en los ojos, que el niño nace con una luz en el ojo, una luz blanca, y la familia asume que eso es una divinidad y que el niño le va a adivinar el premio a todo el vecindario. Sí. Y eso es un tumor con el que el niño nace que se llama retinoblastoma. O sea, una luz blanca en el ojo no es que el niño nació con una divinidad, el niño nació con un tumor maligno que se llama retinoblastoma y que tiene que ser manejado. Y de repente tú ves que el niño llega a la unidad de oncología pediátrica del hospital pediátrico con el ojo expuesto porque el tumor le empujó el ojo hacia afuera, sí, porque la mamá o el cuidador entendía que el niño tenía una mancha blanca en el ojo y que eso era una divinidad con la que el niño había nacido. Entonces, lamentablemente también la parte cultural influye mucho. La mayoría de veces, cuando los niños tienen tumores de riñón, se le crece la barriga, se le crece el perímetro abdominal, la barriguita del niño, que normalmente es a expensa de un lado, y entienden que es parásito. Y lo empiezan a manejar como si fuera un parásito, hasta que el niño empieza a tener anemia, se empieza a caer, ya no tiene fuerza en las piernas, entonces entienden que el niño hay que llevarlo al médico. Entonces, también, o sea, el cuidador del niño o la madre del niño debe identificar signos tempranos. No es normal que a los niños les hagan moretones en el cuerpo, no, a menos que se dé un golpe. No. Entonces, si usted ve que un niño está teniendo moretones en el cuerpo, con mucha frecuencia, usted sabe que el niño está teniendo una alteración sanguínea. Sí. Llévelo con el médico, que uno de los principales manifestaciones de la leucemia son los moretones o las petequias, los puntitos rojos en la piel del niño. En el adulto entonces no da señales, que muchas veces cuando la gente se le diagnostica, muchas veces el médico dice, bueno, pero fue que vino ya tarde. Okay, bueno, ¿cuál es el asunto? Es que no existen signos patognomónicos del cáncer. Las manifestaciones van a ser consecuencia del tamaño del tumor, la localización y las características del mismo tumor. Por eso yo decía ahorita que las personas deben ir al médico cuando están sanas. Sí. ¿Por qué? Porque no existen signos clínicos característicos y el cáncer en estadios tempranos, los signos y síntomas son similares a los de las enfermedades benignas. Y te puedo poner un ejemplo, la ronquera, que es muy típica. La ronquera se puede producir por miles de razones, por un trauma en la laringe, por una gripe,
por un callo en la laringe, ustedes, por ejemplo, los periodistas que hablan mucho, por un proceso alérgico, y el cáncer de laringe también produce ronquera, ¿sí me entiendes? Entonces, la diferencia es saber quién se puede poner ronco por una gripe y a quién hay que ponerle atención a la ronquera, porque no es lo mismo un paciente que tiene disfonía, que es como se llama la ronquera realmente, porque tiene gripe, que un paciente que tiene ronquera porque tiene gripe pero fuma. Sí. Entonces, a mí la ronquera en un paciente que fuma me tiene que hacer pensar en un cáncer de laringe, no en que la gripe lo que le está produciendo. Puede ser una ronquera efímera, pero si es persistente o es intermitente, tiene que llamar la atención, sobre todo en un paciente fumador. Entonces, depende mucho, o sea, no existen signos y tempranamente son muy parecidos a los de las enfermedades benignas. Lo ideal para hacer diagnóstico temprano es acudir con el médico antes de que la enfermedad se manifieste, porque cuando la enfermedad se manifiesta, la probabilidad de curación disminuye. Doctora, yo no quiero terminar la entrevista, muy interesante. En el oncológico, ¿quiénes visitan? ¿Cómo pueden recibir el tratamiento? ¿Ustedes tienen ayuda de alguien? Porque lo que se dice es que es costoso el tratamiento. ¿Cómo la gente puede ir? ¿Ahí va cualquiera o hay que tener, como dicen, una cuña? No, o para cómo nada. es? Para nada. La cuña soy yo. No, mentira. Bueno, realmente no hay que tener cuña. Lo que hay que tener es el diagnóstico. Todo paciente con un diagnóstico oncológico tiene las puertas del oncológico abiertas. Y los pacientes también para tamizaje, próstata, mama y cervix. Eso también hay que decirlo. Ahora bien, necesita tener el diagnóstico. Le damos entrada a todos los pacientes que van. Nosotros contamos con toda la tecnología de punta para tratar el cáncer. No hay que tener cuña. Nosotros tenemos el Patronato Cibaeño de Lucha contra el Cáncer, que es la entidad que arropa lo que es el Instituto Oncológico. Ellos son como la sombrilla, que son los que buscan los recursos para que el instituto funcione y para ayudar a los pacientes. Entonces, existen dos entidades dentro del oncológico que son de ayuda al paciente. Está el Patronato Cibaeño de Lucha contra el Cáncer, que hoy en día está presidido por el ingeniero Héctor Lora, y está la rama femenina de lucha contra el cáncer, que está presidido en los últimos 50 años, 54 años, lo que tiene el oncológico de vida, casi 55 por doña Olga Cruz de González. ¿Qué ocurre? Que el paciente llega, se hace todo el proceso que tiene que hacerse, se pasa al servicio que tiene que pasar e inician los tratamientos. Afortunadamente hay un porcentaje muy elevado de la población que tiene seguro. Sí. Entonces, ese porcentaje de la población que tiene seguro, obviamente se atiende con su seguro allá en el oncológico. Porque ustedes toman seguro. Sí, sí. Pero el porcentaje de pacientes que no tienen seguro son ayudados. Nosotros recibimos algunas ayudas de medicamentos que se donan desde la farmacia. No recibimos ayuda del Estado. No tenemos ayuda del Estado. Desgraciadamente debo decirlo y tengo que decirlo con dolor de mi alma. Nosotros teníamos una subvención de 400,000 pesos y hace 2 años que nos la quitaron. Wow, qué criminales son. Bueno, aquí el dinero se invierte en otra cosa. El cáncer no es una prioridad para el Estado, lamentablemente. Entonces, nosotros recibimos ayuda de las diferentes entidades que manejan productos oncológicos, como por ejemplo la Fundación Divino Niño, la Fundación Jesús con los Niños, y de entidades internacionales que también nos ayudan con medicamentos, que esos son los medicamentos que se le facilitan a los pacientes que no tienen seguro, y a los que tienen seguro que no tienen cobertura de esos medicamentos que tenemos en donación. También el programa de Promese Cal ahora mismo está haciendo los contactos con nosotros para ver si ponen el programa dentro del oncológico para que los pacientes puedan beneficiarse de ellos. Ellos tienen los medicamentos de alto costo, que es muy importante para pacientes porque algunos tratamientos no están incluidos dentro de lo que es el régimen de salud. Muy bien, conversamos en la entrevista del Canal 25 con la doctora Nali Cruz y quisiéramos hacer un llamado. Nuestra entrevista tiene tanta difusión y la ven tanto, doctora, al gobierno o a algún funcionario que le toque el corazón, que se conduela, que el cáncer es una enfermedad que existe y que, repetimos, no tiene distinción, ni que sea rico, que sea pobre, que sea negro, que sea blanco, que sea católico, que sea evangélico, cualquiera puede ser diagnosticado. Así es. Ojalá el gobierno preste atención, de nuevo coloque el subsidio o la ayuda para esta entidad que hace una labor
sumamente importante en esta ciudad. Así es. Agradezco la presencia de nuevo de la doctora Nali Cruz. Ella es la directora del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Esta es la entrevista del Canal 25. Gracias, doctora.